Bienvenidos y bienvenidas a este canal de Hablemos de lo que no existe, que se llama Hablemos de lo que no existe clips, en los que te vamos a mostrar historias de terror que son icónicas del canal. Este es un canal oficial y yo sé que lo que vas a escuchar aquí te va a gustar, o sea, te va a aterrar. ¿Crees que exista la salvación o la condenación? ¿Crees que existe el cielo o el infierno? ¿No te has definido en estos temas? Pues déjame decirte que la historia de Mauricio tiene que ver mucho con esto y lamentablemente él cree que al día de hoy está condenado. Quiero comenzar esta fogata contándote la historia de Mauricio, una historia que puede ser que te haga reflexionar, una historia que al día de hoy a mí me deja con una duda. Resulta que Mauricio vivía en una familia muy disfuncional, una familia que tenía muchos problemas. Desde que él nace hasta que cumple alrededor de 14 años, su papá es un tipo que está con muchos problemas relacionados con la bebida. Eso lo lleva a tener muchos comportamientos violentos. Y en casa, el tipo es una bestia. Realmente es un ogro, un monstruo, un tirano. Un sujeto que en el momento en el que pisa la casa hace que todos tiemblen. La mamá de Mauricio y Mauricio, porque en ese momento aún era hijo único, prácticamente se refugian. La mamá intenta proteger al niño porque el papá se pone muy violento cuando llega tomado y busca cualquier excusa para demostrar esa violencia. Y bueno, ya te podrás imaginar, una vida de pesadilla. Pero la vida de Mauricio cambia. La vida de Mauricio cambia cuando él tiene 14 años. Cuando él tiene 14 años, su papá, en los últimos 2 años, ha luchado mucho por ser otra persona. Entró en estos grupos de Alcohólicos Anónimos y le funcionó tremendamente. Y de ahí entró en un grupo cristiano que lo llevó como una conversión, lo que para él fue como muy profunda, un volver a nacer, al encontrarse con Dios y cambiar su vida, algo así. Pero es importante porque esto le ocurre a muchas personas cuando llegan a vivir una religiosidad que raya en el fanatismo. A veces empieza a haber una dicotomía, una separación entre la persona que es fuera socialmente y la persona que es dentro. Este era el problema del papá de Mauricio. Afuera de casa era un cristiano ejemplar, una persona que todos deseaban ser como él, la persona que se convirtió y que no quitaba jamás la Biblia de su mano, y todo el tiempo le estaba leyendo y le estaba proclamando, y entonces leía en voz alta y empezaba a decir uno y otro pasaje. Una persona que se veía elocuente, entregada, creyente hasta el tuétano. Pero en casa seguía siendo un tanto ogro, un tanto irrespetuoso de los derechos de los demás. Se imponía. No va a comer nadie aquí si antes no leemos la Biblia. Tú, como no te has entregado al Señor, no eres salvo. Y decía puras cuestiones que hacía que su esposa y su hijo. Y bueno, en este momento ya el otro hermanito de Mauricio, que para este entonces tenía un par de meses o estaba a punto de nacer, no me queda claro, pero hacía un ambiente en casa muy desagradable, un ambiente en casa muy pesado. Mauricio no sabía si quería mejor el papá de antes o el de después, porque el de antes definitivamente le hacía de su vida una pesadilla, pero de cierta manera él creía que ya había aprendido cómo sortearlo, cómo hacer que no se fijara en él. Años antes de que hiciera este cambio ya no le tenía tanto miedo, porque sabía escabullirse, sabía llegar tarde a casa, sabía llegar nada más cuando él no era un peligro. No le gustaba dejar sola a mamá, pero mamá también, pues ella que se deja. Entonces, de cierta manera, Mauricio ya tenía un tipo de rebeldía que le había permitido confrontar un poco esta situación. Por eso lo creía así él. El nuevo papá no lo dejaba respirar. Todo el tiempo estaba machacándole sus creencias y Mauricio se sentía muy molesto porque él le decía, eso es ahorita, pero antes no hablabas de eso, ¿verdad? Y ahora sí tú eres el bueno. ¿Y antes cómo nos tratabas? Entonces, eran muchos confrontamientos. Mauricio, al ver a su papá que estaba tan entregado a esas creencias, las odiaba. No la soportaba. Su papá en ningún momento tuvo un proceso en el cual fuera a pedirle perdón a su familia, fuera a entregarse a ellos. Fue diferente. Fue un proceso extraño. Él entra en Alcohólicos Anónimos y aún no tiene tan avanzado cuando conoce a uno de sus compañeros que está dentro de una iglesia cristiana. Por la iglesia cristiana él empieza su conversión más fuerte. Entonces entraba a este grupo de Alcohólicos Anónimos, a veces recaía en el alcohol, a veces no. Fue algo muy atropellado, no llevó todo un proceso. La parte de disculparse, si es que le existe, él no la vivió. Y Mauricio tampoco. Y si en algún momento se vivió, Mauricio la sintió falsa y superficial. De eso te lo digo porque él me dice, narrador, yo estaba lleno de resentimiento. Yo estaba lleno de odio hacia mi papá. Coraje verlo a él. Él no era mi héroe, él era mi enemigo. Él era la persona de la que me quería proteger.
Él era la persona exactamente de lo que yo no quería llegar a ser en la vida. Todo lo que él hiciera yo quería hacer lo contrario. Entonces, si él quería el cristianismo, narrador, pues yo empecé a investigar. Y a mis 14 años comencé a ver en internet y a preguntarle a amigos y me puse a conocer acerca de los demonios, de Satanás, de Lucifer, de iglesias que se ofrecían al diablo y cosas de ese tipo. Y no salía, la verdad, porque era el internet de allá de los 2000. Yo no salía de conocer una que otra cosita que me decían por aquí, por allá, y puros cuentos, puros relatos. No salía realmente a una información que fuera verídica. Pero entonces, cuando cumplí 15 años, un tío al que yo quería mucho porque el día de hoy ya no está, ese tío me dio un regalo que fue para mí como el antes y el después. Nunca había tenido un videojuego. Y a mis 15 años mi tío me regaló un PlayStation 1 usado con un disco ahí que decía Resident Evil. Ese Resident Evil fue un juego que a mí me volvía loco. Yo buscaba que nunca lo viera mi papá. Nada más con que viera el monstruo que aparecía en el disco o el que aparecía atrás pintado con la descripción del juego, con eso era suficiente para que me lo quisiera quitar. Y mira, narrador, me escondí en mi propia casa. Lo jugaba con el volumen lo más bajo posible. Mamá era mi cómplice y ella me advertía, me decía, ya viene tu papá, quítalo, no lo vaya a ver. Y yo tenía que esconder ese disco. El videojuego no. Sí decía él que el videojuego era del diablo, que el videojuego era del demonio, que no estuviera jugando esas cosas que eran satánicas, que eso solo lo estaban haciendo para alejarnos de Dios y cosas de ese tipo. Cosas que yo ya, para este entonces, ya nada más dejaba que hablar ese señor. Pero si veía el juego, se iba a poner mal. Y un día, narrador, llego a la casa y él me está esperando en la mesa, no me deja pasar a mi cuarto, solo me dice, ven para acá, necesito hablar contigo. Y noto cómo enfrente de él está la caja de mi disco y mi disco a un lado. Y yo le dije, papá, esas son cosas mías, por favor no las agarres. Y él nada más lo agarró, lo levantó y dijo, entrega tu vida a Dios, y me lo quebró en la cara. Narrador, no te puedo decir el nivel de furia que sentí en ese momento. Yo le quería hacer daño a ese señor. Le quería hacer daño. Me le fui encima, pero mi papá era mucho más grande y robusto que yo y me hizo un lado. Lo llegué a tumbar de la silla, pero me empujó. Y ya no pude otra vez volverme a subir arriba de él. Quería pegarle, quería zafarle. Era mi juego, narrador. Mi primer videojuego y el juego que más me gustaba. Y lo peor, todavía no me lo había acabado y ya me lo iba a acabar. Y me lo rompió. No tienes idea de cuánto coraje tenía. Yo sabía una manera en la que me podía subir al techo de mi casa, porque mi casa era de 2 pisos, pero no había forma de subirse fácilmente al techo. Pero yo ya tenía mis maneras. Ahí era donde me escondía cuando el viejo venía borracho. Pues mira, me subí. Estaba lleno de coraje y no sabía qué hacer. Comencé a llorar, comencé a pegarme en las piernas. Quería gritar, pero no quería que supiera dónde estaba, ni quería que supiera mi escondite. Y entonces estaba pensando y me acordaba una y otra vez de esa maldita escena. Mi papá con el disco diciéndome entrégate a Dios y quebrándolo. Narrador, fue como si mi mente, mi corazón, o al día de hoy ya lo pienso, o un mal espíritu me hubiera hablado al oído. Y me dijo, ¿y por qué no te entregas al demonio? Y no lo pensé 2 veces. Bajé a la casa y fui por 2 cositas que yo sabía que necesitaba. Lo primero, un plumón. Y lo segundo, un montón de hojas que había impreso a lo largo del año pasado, de estos libros y estos demonios y todas estas cosas que yo había investigado. Me subí al techo y empecé a buscar en estas hojas todos los símbolos que venían ahí escritos y me los empecé a pintar en el cuerpo. Cuando terminé de pintarme estos símbolos, empecé a decir toda la lista de nombres de demonios que venían ahí y empezaba a decir frases como me entrego a ti y empezaba a decir estos nombres. Quiero hacer un pacto contigo, mi vida ahora es para ti, y no paré de decir los nombres. Dice narrador, y esto te lo digo a ti porque fue lo que viví. Yo creo que ellos nos están escuchando también. Y ellos tampoco se hacen tan evidentes al inicio, porque yo me acuerdo que después de terminar todo lleno de coraje y de odio, diciendo todo eso en el techo de la casa, todo lleno de estos símbolos ahí, no pasó nada. Pero te digo algo, tal vez sí pasó, pero no me di cuenta. Yo empiezo a consumir, ya sabes qué, pero son cosas que son más difíciles que conseguir que una cerveza, y empiezo a consumir de diferentes cosas, y esas cosas me empiezan a ganar. Y ahí caigo en otro vicio, con parejas, con diferentes personas, tener muchos momentos con mucha gente, y me empiezo a dar una vida en la que no tengo un solo límite.
Y en ese momento, o sea, te quisiera decir que yo estaba de acuerdo con eso, pero no me acuerdo. No sé ni siquiera cómo llegué ahí. No sé si fue el coraje a mi papá, no sé si fue lo que pasó ese día, ni siquiera sé cuánto tiempo pasó desde ese día en el techo y cuando yo ya estaba totalmente sumergido en una vida llena de vicios. Dice, y esto te lo digo, narrador, porque durante casi 15 años desde ese día, mi vida solo fue eso. Yo dejé de estudiar, tenía trabajos en uno y otro lugar, y mi vida no estaba con ninguna situación paranormal. Ninguna, ni una sola. Solo yo odiaba tanto lo que hacía mi papá que creo que lo justificaba haciendo todo esto. No podía tener como una vida estable. Mi papá me dejó de hablar. Mi papá no soportaba verme porque si no estaba bajo el influjo de una sustancia, estaba bajo el influjo de otra sustancia. Y si no, en la misma casa, digamos que daba para hacer escándalos. Mi papá me dejó de hablar y yo estaba feliz de eso. Me gustaba restregarle las cosas en la cara. Cada cosa que veía que no le gustaba, se le estaba haciendo una y otra vez. Y te digo algo, muchos años después entendí que yo me estaba haciendo daño a mí mismo. Pero ahorita vamos a llegar a eso. Ahí yo lo quería dañar, pero al mismo tiempo no me acuerdo. No creo que haya sido yo necesariamente. Un día toqué fondo. Un día me di cuenta que en el mes pasado no tenía el recuerdo de un solo día completo. Eran puros blackouts. Momentos de estar con un grupo de personas, momentos de estar en otro grupo de personas, aparecer tirado afuera de una casa, amanecer en un lugar que no sé cómo llegué. No tengo ni la menor idea cómo el día de hoy sigo vivo, porque en ese tiempo estaba en todas partes con todas las personas y muchos eran personas que te puedes imaginar, pero no están al día de hoy. No por el consumo, sino por los lugares en los que estuve. Espero que se entienda esto. No quiero dar más datos porque no quiero que nadie me vaya a ubicar de ese tiempo, aunque ya pasó mucho. Cuando cumplí 30 años, de esto te estoy hablando que fueron hace más o menos 10. Cuando cumplí 30 años, toqué fondo. Más de un mes y no acordarme prácticamente de nada, no saber dónde estoy. Tenía cortadas en el cuerpo, tenía marcas en el cuerpo, no sé qué había sucedido, no sé si me habían torturado, me dejé torturar o fue algún tipo de juego retorcido, no sé. Pero estando afuera de una casa, temblando, me di cuenta que yo ya no quería esa vida. Y narrador, me empecé a mover. Un grupo de alcohólicos anónimos un tiempo no me funcionó. Empecé a buscar grupos que aceptaran a personas que tuvieran problemas con sustancias. No tenía dinero para pagarlo. Mi familia no me quería ver, no quería saber nada de mí. Empecé a moverme de uno a otro lugar. Terminé dentro de un anexo. En este anexo me recibieron muy bien. Empiezo a cambiar. Recaigo otra vez en esta situación. Y bueno, durante varios años, narrador, mi vida fue así. Intentar tronar, intentar fallar, intentar y no lograrlo. Fue en ese maldito ciclo de derrota, una tras otra, en la que pude entender a papá. Y ahí me reconcilié con él. Mi papá ya me repudiaba. Mi papá no quería saber nada de mí. Yo había luchado porque eso sucediera. Entonces entendí que yo tenía que llevar estas cosas sin que él estuviera ahí. Pero empecé a entenderlo y empecé a captarlo. Empecé a entender que lo que él vivió no fue sencillo, no fue fácil, no fue algo que él tuviera una decisión. Y empecé a entenderme a mí también. Y empecé a buscar quererme un poco. Y extrañamente yo creo que a veces la vida no sé si se burla de nosotros o simplemente se vuelve sabia y hace que entendamos. Dentro de estos grupos en los que estuve conocí una persona cristiana. Esta persona cristiana me llevó a un grupo y cambié mi vida. De repente yo estoy ahora como esa figura que odiaba de mi papá y empiezo a buscar tener como un encuentro con Dios, sea lo que fuese, porque yo no entendía de eso. Y un día me ponen las manos en la cabeza, narrador. Y esta es la parte donde mi vida se va al infierno. Me pusieron las manos en la cabeza y empezaron a hacer una oración por mí. Empecé a sentir que todo mi cuerpo se ponía frío y empezaba a temblar. Sentía muchas ganas de llorar y sentía mucho dolor en todas partes del cuerpo. Y comencé a llorar. Y de repente nada más sentí que unas manos me abrazaron, que unos brazos se pusieron alrededor de mí y empecé a sentir calor y yo no podía parar de llorar. Y en eso, en mi mente, se desbloqueó un recuerdo. Un recuerdo que yo ya tenía más de 15 años de haberlo olvidado por completo. Comencé esta historia contándote lo que me pasó, pero la realidad es que yo ese recuerdo ya no lo tenía hasta que ocurrió esta situación, hasta que estuve ahí, en ese lugar, a mis 31, 32 años, hicieron oración por mí, se desbloqueó un recuerdo. Yo furioso, bajando a la casa,
encontrando un plumón y unas hojas y empezando a marcar mi cuerpo. Narrador, ese día, cuando tuve ese recuerdo, me vino una sensación y dije, ¿qué hice? ¿Qué hice? A partir de ese día, intenté comenzar a orar. Y cada vez que intentaba hacer oraciones, una voz en mi cabeza comenzaba a hablarme. Una voz que es pastosa, una voz que hace como un susurro. A veces es de hombre, a veces es de mujer. Y dice cosas de forma muy sutil, pero cada vez que me habla, me desarma, me destruye. Y solo me dice, tú ya no eres de él, tú ya eres nuestro. Narrador, durante los pasados 4 años he buscado, por cielo, mar y tierra, poder cambiar mi vida, ser una mejor persona. Y no creas que mi vida está destruida como pasó hace tiempo, antes de entrar en estos cambios. Pero te digo algo, esa voz no se va, esa voz me acompaña. Y yo creo que el día de hoy estoy condenado. Y aquí es donde me gustaría saber, ¿tú crees que Mauricio esté condenado? ¿Crees que pueda arrepentirse y salvarse? ¿No crees que estas cosas existan y simplemente es su psique que le está jugando a favor y en contra? ¿Qué crees que realmente está pasando en la vida de Mauricio? Cuidado si intentas hacer algún pacto con algún brujo, o te puede pasar lo que le ocurrió a la familia Mendiola. La familia Mendiola es una familia trabajadora. El papá, el que es, digamos, la cabeza de esta familia a nivel laboral, es una persona que de vez en cuando le gusta darse ciertos lujitos pequeños, 100 pesitos que se gasta en un par de cervezas, se sale de su casa, compra sus cervezas y estando sin camisa en una mecedora, se pone con un par de amigos más que están en las mismas condiciones y están tomando justo enfrente de la casa. Enfrente de la casa hay un espacio baldío, un terreno en el que no se ha construido nada, y ellos ya lo han vuelto como su zona de descanso, su zona de reunión. No le han hecho nada, nada más le quitan los hierbajos. Ahí ponen sus mecedoras y cada uno está volteando para su casa. El centro, la mecedora del centro, es la del señor Mendiola. Él está volteando para enfrente, directamente para su casa, y ahí está, meciéndose un rato, se agacha, da unos tragos de cerveza, está platicando con sus amigos y vigila que ninguno de sus 2 niños se vaya a salir a buscarlo. Pues porque hay una calle enfrente y aunque está tomando, es un tipo responsable. Sus 2 niños son Arturo e Ismael. Uno tiene 10, el otro tiene 3. Arturo e Ismael son niños muy ocurrentes, son niños bien curiosos. Les gusta explorar y empezar a ver cosas. Hay una situación muy extraña que no hace mucho sentido, pero años atrás, el hermano del señor Mendiola le empezó a ir increíblemente bien, pero increíble, de la noche a la mañana tenía un montón de dinero, tenía un montón de trabajo y se dedicaba a muchas cosas que el señor Mendiola, para él no había manera que se dedicara a eso. Andaba en cuestiones de arquitectura y en cuestiones de gobierno. Él ni había estudiado, no sabe nada de construcciones, no sabe nada de gobernar. Pues si este tipo era un borracho, y este sí era borracho, y era un golpeador, se iba a los bares a buscar pleito y ya, y ahora quién sabe qué pasó, pero pues construye casas, construyó un puente ahí en su estado y está en ciertos puestos de gobernación. Los últimos años ha generado una fortuna tremenda. Bueno, no está correcto lo que te dije de que el señor Mendiola no sabe. No sabía porque a su hermano le iba bien. Con el paso de los años, un día que el hermano tomó de más, le reveló la verdad y desde entonces el señor Mendiola no quiere saber nada de él. El hermano, intentando hacer las migas con el señor Mendiola, hizo algo que no tiene nada de sentido, que ese es el punto al que quería llegar. Le construyó en el patio una alberca. La casa del señor Mendiola tiene 3 habitaciones muy chiquitas, un baño que todos comparten. La sala y comedor y cocina es nada más por decir que son sala, comedor y cocina, pero es un cuadrado de unos 4x4 y ahí va todo. Ahí la estufa está en una esquina, el refrigerador está en una esquina, el mueble está pegado al refrigerador y dejan un espacio en medio para que si alguien quiere poner una silla, se ponga ahí. No tienen televisión, le echa muchas ganas al señor Mendiola, pero bueno, la cosa está difícil y él como puede va sacando el changarro. Tiene una alberca, la única alberca. ¿Sabes cuánto cuesta mantener una alberca? La alberca, llenarla de agua, le sale en un ojo de la cara. Dejar limpia el agua, no... Está tremendo. Hace un par de semanas, antes de esta situación en la que él estaba fuera de su casa, tomando y esperando que sus hijos no salieran, como unos días antes, una semana antes, él decidió que iba a hacer un gasto fuerte por sus hijos y les iba a llenar la alberca. Iban a pasar un día inolvidable. Llenó la alberca,
La pasaron muy bien, pero 3 días después, pues ya encontraron ahí un par de cositas flotando. Aparte de que un día en la noche escuchó como alguien se metió a bañar, probablemente un vecino que como él no tiene reja que detenga la entrada, se tomó la libertad de decir, pues el señor Mendiola es buena gente. Y fue a darse un baño ahí. Así es que el señor Mendiola perdió todas las ganas de volver a utilizar la alberca. Así es que lleva el resto de la semana y varios días más que la alberca del patio nadie la ha ido a ver. Muy probablemente, porque él ya lo sabe. El agua va a estar llena de lama, va a estar llena de estos residuos que se van haciendo con el tiempo, que ya es materia orgánica que se está formando ahí porque simplemente no se ha limpiado el agua. No quiere ir a ver, está en un momento de relajación. Por eso, tiene que echarle los ojos a sus niños. Que no salgan corriendo y crucen la calle sin ver, que no se vayan a la alberca del fondo. Dentro de la casa estaba ocurriendo una situación muy particular, muy extraña. Arturo tiene 10, Ismael tiene 3. Arturo acaba de entrar al cuarto en el que está con Ismael porque él estaba afuera en la sala de estar viendo hacia afuera donde estaba su papá, y cuando llega con Ismael, va con él porque lo escucha que está platicando, y al entrar en la habitación de él y de Ismael, ve que hay otro niño, un niño chaparrito que tenía marcado como un bigotito, el cabello lo tiene negro, los ojos también se le ven oscuros, la ropa que trae parece más bien como una ropa de campo, una ropa de agricultor, se ve a alguien de un tamaño muy chiquito, y cuando lo ve, le dice Ismael, ven para acá. Ismael se sale caminando y le dice, ¿qué? ¿Quién es ese? Y le dice, viene de, vamos a poner aquí un nombre inventado, viene de Chetul. ¿Cómo que viene de Chetul? Sí, viene de Chetul, pero Chetul está muy lejos. Hace 2 años, antes de que al hermano de su papá, o sea, al tío de Arturo y de Ismael, le fuera también en todas estas cuestiones políticas, se los llevó a un viaje a Chetul. Y él lo tiene bien grabado en la cabeza, porque era el primer viaje que hacía en familia, y su papá estaba molestísimo. Y escuchó que varias veces dijo, ¿para qué nos traes a tierra de brujos? Y ya. Él no le preguntó más, veía que su papá, el señor Mendiola, estaba muy enojado, entonces no quiso preguntar, solo se quedó con la idea que es tierra de brujos. Y se acuerda muy bien, desde que salieron de la casa hasta llegar a Chetul, no hombre, fue casi más de mediodía, muchísimo. Entonces, cuando le dijo Ismael, dice que viene de Chetul, pero Chetul está muy lejos, ¿qué es ese niño aquí? Se sale de la habitación se cierra. Este niño no se da cuenta si le cerró Ismael o el otro niño se cerró sola, no lo sabe. Va caminando a la cocina, que te vuelvo a decir es por decir cocina. Su mamá está preparando algo de cena para Arturo e Ismael y le dice, mamá, Ismael está con un niño. Y le dice, sí, ya sé, está platicando con sus amiguitos. No, mamá, en serio, es un niño que dice que viene de Chetul. Cuando la mamá escucha eso, se pone pálida, pero reacciona al instante, se va corriendo a la puerta, abre la puerta, saca la cabeza y le dice, ¡viejo, ven para acá! Y entonces el señor Mendiola, que está con sus amigos, le dice, espérate mujer, ya me queda un ratito, vente para acá. Y entonces le dice, espérate mujer, no pasa nada. Y le dice ella, hay un niño de Chetul en la casa. Y el señor Mendiola se pone pálido. Pálido. Nunca lo habían visto tan blanco, parece como si le fuera a dar un infarto ahí, porque se ve mal. Sus amigos se detienen y le dicen, ¿qué pasa? ¿Estás todo bien? Y entonces se agarra corriendo rumbo a la casa, pero en lugar de meterse, se va directo al patio. Sin sentido, como si hubiera perdido la razón. Y la mujer le dice, está acá adentro con el nene, está adentro con Ismael. Y él dice, no está ahí, está afuera. Y la señora le dice, ¿qué estás hablando? Tomaste de más, vente aquí adentro. Y el señor va hablando mientras va corriendo al patio. Le dice, está afuera, estoy seguro. 10 minutos después, trae a su niño en brazos a Ismael, todo lleno de lama, escupiendo agua, porque vio como algo que parecía un niño lo estaba ahogando. Hay un detalle. La casa tiene una sola entrada, una sola salida. Las ventanas no se abren, no se mueven, no nada. Es una casa que tiene ciertas limitantes. Nadie vio salir ese niño, ni con su compañero. El papá todo el tiempo estuvo enfrente viendo la casa, viendo la puerta, la única salida que hay. Nadie lo vio. Lo que ocurre es que al día siguiente hay una llamada en la cual se enteran todos, Arturito y Ismael. Y la llamada es del papá diciéndole, mira mano, es la última vez que te lo digo, no me importan tus negocios ni tu dinero ni nada. O haces lo que tienes que hacer o lo hago yo. Porque ayer nos vino un invitado de Chetul y mis niños casi no la cuentan. O lo haces tú o lo hago yo. Pasan un par de días y él
estando ahí en esta sala dentro de la casa, porque ya no salía, estaba echándoles el ojo a sus niños, escucha cómo le tocan la ventana, voltea hacia afuera y ve a un niño y le dice: tú eres el de Chetul. Y el niño le hace así. Sabía que esa cosa era lo que intentó ahogar a su hijo, porque ningún niño tiene esa mirada oscura, ningún niño tiene unos ojos tan malévolos. El señor Mendiola le dijo: vete de aquí, no te voy a dejar entrar, pero yo ya sé que vienes, yo me encargo, dame una semana, yo me encargo, pero no te vuelvas a aparecer. El niño mueve la cabeza de arriba para abajo, se agacha, se va, algo sucede, el señor Mendiola va a ver que estén bien sus niños, durante 2-3 días está pendiente de ellos, y de repente un día, cuando amanecen todos, el señor Mendiola no está. Regresa 2 días después, se ve mal, y él nada más dice: se hizo lo que se tenía que hacer. En menos de una semana, el hermano, que tenía una fortuna, y te digo fortuna, propiedades, carros y lugares y dinero, termina en la cárcel, lo pierde absolutamente todo. 2 años después, el señor Mendiola empieza a enfermar, y a enfermar mal, y Arturo dice: narrador, tengo 20 años, yo me acuerdo muy bien de ese tiempo, porque mi papá murió de una forma horrible, bien dolorosa, y yo me acuerdo que le preguntaba a papá: ¿por qué está pasando esto? Y me decía, pero con unos bien puestos: porque hice lo que se tenía que hacer. Todas las personas que nos gusta el tema del terror, en algún momento hemos escuchado acerca de los pactos. ¿Pero alguna vez has escuchado de la condena de los pactados? Bueno, esta historia nos la mandó una doctora, y créeme, te va a aterrar. Como ya te había dicho, la doctora Seila es una seguidora del canal y vivió 2 cosas. Esta es la segunda cosa que vivió en el hospital. Ya había pasado un muy buen tiempo desde lo que te conté en la historia anterior. Y un día tuvieron una situación muy difícil. Este día hay un encuentro armado entre 2 grupos delictivos de su ciudad. Traen los heridos al hospital, y entre los heridos viene una persona que es una persona de un bando criminal, que dice ella, venía como queso gruyere. O sea, recibió una cantidad de balas impresionante que los doctores ya sabíamos que muy probablemente no teníamos nada que hacer, pero nos los traen, tiene signos vitales y vamos a actuar con total profesionalismo. Reunimos al cuerpo médico de emergencia rapidísimo. Ya lo estamos llevando rumbo a la sala, entramos en la sala de cirugías, hicimos todos los protocolos que se tenían que hacer, y estando ahí en la sala de cirugía, comienzo a escuchar a un enfermero que empieza a maldecir y comienza a repetir la misma mala palabra, pero él esa palabra la utiliza cuando algo lo sorprende y cuando está pasando algo que no puede creer. Usualmente utiliza esa palabra para bromas, como para una respuesta para cuando dicen algo como ¿cómo me vas a decir eso? Y dice esta frase, es una frase totalmente altisonante, pero la empieza a repetir y repetir y repetir y repetir hasta que llega un momento en el que me molesto. Y le digo: oye, no me importan cuáles son tus criterios y tus prejuicios, no es momento de broma, estamos trabajando. Y entonces alza la voz y dice: es que no ha visto eso, doctora, y me señala para un lado. Y tenemos un instrumento al que le llamamos tortuga. La tortuga es un cuenco metálico en el que depositamos como los restos de las balas y cositas que tenemos que sacar del paciente. Ese cuenco todavía no tiene nada más que sangre. Sangre porque en lo que nos estuvimos pasando cosas tocaron, y el cuenco está en medio de una mesa totalmente vacía y está girando solo. Y está gire y gire y gire. Y entonces volteo a ver eso y le digo: ya, no estés haciendo bromas, carajo, concéntrate. Dice: no he tocado esa cosa. No sé qué está pasando. Entonces, yo regreso a mi trabajo, regreso con el paciente. El paciente está gravísimo, como te digo, había recibido muchos impactos de bala. Las luces, lo que jamás me había pasado y no me ha vuelto a pasar, comienzan a parpadear y el lugar se siente extraño. Te lo voy a describir como lo sentí, me vale si me creen o no. Sentí que una persona comenzó a rodearnos y a caminar alrededor de nosotros una y otra vez en círculos que cada vez iban acercando más a la persona que estaba en la mesa. Conforme yo sentía eso, dice, la sensación fue tan real que me quedé helada. Por primera vez, yo estando ahí soy una máquina, las cosas las tengo que hacer y tengo que estar objetiva y despierta. Me quedé helada. Las luces parpadean, el cuenco eso está dando vueltas, empieza a acelerarse, esa cosa se siente que está caminando alrededor de nosotros. Dice, esto duró unos segundos, tal vez 20 o 30 segundos. Y en eso, una persona del grupo dice,
él está pactado, busquen algún signo. Y yo le digo, ¿de qué demonios estás hablando? Esto no es normal, está pactado, busquen algún signo. Pierde signos vitales y en ese instante donde la persona fallece, la luz regresa a la normalidad, el cuenco se detiene enfrente de nuestros ojos y una persona dice, miren, y en una de las piernas tiene la Santa Muerte enorme dibujada ahí. Me dice, él estaba pactado, vinieron por él. Y con esta historia hemos llegado al final de este clip. Pero no te preocupes porque va a haber clips para ti toda la semana. Ahora sí, de aquí hasta que nos veamos en el siguiente clip, te deseo que tengas dulces pesadillas. Bye bye.